Momentos del capítulo anterior. Después de derrotar al enemigo, el sistema anuncia que Incheon ha sido restaurada al territorio de la Tierra, lo que significa que Corea ya no tiene portales activos. Hae-Yong agradece a Lancelot por su ayuda, y aunque éste dice que solo cumplió su deber como caballero, ambos comparten un momento de camaradería. Sin embargo, pronto llega un oficial de operaciones confirmando que la amenaza aún no ha terminado, ya que en China y Japón la situación está empeorando. Desde Pekín se libera un gas tóxico, mientras que desde Fukuoka se extiende un veneno por el mar, ambos peligrosos para Corea. El problema más urgente es el de Pekín, ya que insectos gigantes empiezan a cruzar hacia el país. Hae-Yong, decidido a proteger a su familia, activa una actualización del sistema PAX, que desbloquea una nueva función, portales hacia un espacio alternativo que puede usarse como sala de almacenamiento o refugio seguro. Tras despedirse de su hermano, Hae-Yong se prepara para partir hacia China y luego Japón, donde deberá cerrar los portales y enfrentar nuevas amenazas, aunque aún falta terminar las modificaciones en el avión que lo llevará. Empecemos con el capítulo 41. En ese momento fueron recibidos por el capitán Park, del batallón número 3 de seguridad. Hae-Yong y Jungo le devolvieron el saludo con respeto. De inmediato, el capitán les explicó. Esta mañana, el jefe de operaciones del cuartel general conjunto nos informó previamente de su llegada. Estuvimos preparando un medio de transporte aéreo para que puedan cruzar hasta China. Intrigado, Jungo preguntó de qué medio de transporte se trataba. El capitán sonrió y los guió hasta un jet C-130, imponente en medio del hangar. Su sola presencia imponía respeto. Este aparato puede alcanzar el doble de velocidad de un Black Hawk. Los ojos de Jungo brillaron como los de un niño frente a un juguete nuevo. ¿Es el mismo tipo de avión que usan los agentes especiales en las películas de espionaje? Exactamente, confirmó Park. Aunque todavía no está completamente modificado. Si esperan un poco más, estará listo para despegar. La emoción de Jungo aumentó, pero no tardó en preguntar por qué eran necesarias esas modificaciones. El capitán se puso serio. Mientras vuelen hacia China, es muy probable que enfrenten ataques de monstruos voladores. Estamos reforzando la aeronave para que tengan la defensa suficiente y lleguen a salvo. Jungo apenas podía contener su entusiasmo ante la idea de volar en aquel coloso de acero, mientras Hae-Yong observaba las luces bajo el fuselaje y comprendía que los ingenieros trabajaban contrarreloj. Sin embargo, Park lo corrigió. No son ingenieros. Es solo uno. Aquello dejó sorprendido a Hae-Yong. ¿Cómo es posible que un solo hombre trabaje en un avión de este tamaño? Su nombre es James. Es reservado, pero especial, respondió el capitán con un dejo de misterio. Antes de que pudiera añadir algo más, un hombre de aspecto serio se acercó. Era James, quien acababa de terminar las modificaciones. Con calma, les explicó. Por fuera, el avión parece igual, pero las verdaderas mejoras están en el interior. Los monstruos voladores no atacarán mientras mantengamos la velocidad del C-130. Mientras hablaba, Hae-Yong no podía dejar de pensar en lo increíble que resultaba que ese ingeniero hubiera modificado por sí solo semejante máquina. La conclusión era obvia, debía poseer una habilidad especial en mecánica. Park les contó más. Antes del apocalipsis, James había sido ingeniero aeronáutico enviado por una aerolínea. Cuando todo se vino abajo, quedó atrapado en aquel infierno. Hae-Yong reflexionó. Pensaba que sus habilidades solo mejorarían aspectos técnicos, pero la magnitud de lo que había logrado superaba lo imaginable. Tras comprobar que todo estaba en orden, distribuyeron alimentos y suministros entre la gente de la base. También ofrecieron comida a James. Sin embargo, ni siquiera los platos más elaborados despertaron su interés. «¿Qué tipo tan peculiar?», pensó Hae-Yong. Los oficiales tenían razón. Pero hubo algo que sí captó la atención de James, los robots del sistema PAX moviéndose dentro del subespacio de Hae-Yong. Definitivamente es un friki de las máquinas, se dijo Hae-Yong con una sonrisa. Entonces ideó una estrategia, invitarlo a su equipo. Con sus conocimientos de PAX y la habilidad mecánica de James, podrían crear armas y equipos nunca antes vistos. ¿Quieres unirte a mí?, preguntó sin rodeos. Tendrás comida, refugio seguro, recursos ilimitados y libertad para experimentar con tu habilidad. Juntos podremos derrotar monstruos y quizás, ayudarte a reencontrarte con tus seres queridos. James lo miró con frialdad. No me interesa. Apenas nos conocemos. ¿Cómo se supone que confíe en usted?
Haeyong respiró hondo. Sabía que James tenía razón, pero insistió. Tus habilidades y las mías podrían ser una combinación perfecta. James entrecerró los ojos y lanzó una condición. Si realmente quieres aprovechar mi talento, llévame contigo a Estados Unidos. Entonces, mientras vayamos hacia allá, ¿trabajarás conmigo? Así es. No busco a mi familia, pero hay algo que debo recuperar a toda costa. Y prefiero estar con alguien fuerte como tú para lograrlo. Haeyong le aclaró que primero debían cumplir una misión en China y luego dirigirse a Japón, pero James aceptó con tal de que no tardaran demasiado en partir hacia su destino. Como gesto de buena voluntad, Haeyong abrió el subespacio y sacó una flota completa de vehículos militares, helicópteros, motocicletas, camiones blindados. Todos son tuyos, le dijo. Considéralo un regalo. James quedó paralizado al ver aquella demostración. Había escuchado rumores de lo que Haeyong era capaz de hacer, pero presenciarlo con sus propios ojos lo dejó sin palabras. Un pensamiento lo atravesó: debí unirme a él desde el principio. Minutos después, el jet despegó rumbo a China. A medida que se acercaban a la ciudad, el paisaje era un espectáculo grotesco. Insectos gigantes invadían edificios y calles, transformando el lugar en una pesadilla viviente. El estómago de Haeyong se revolvió de asco al contemplar la magnitud de la catástrofe. El avión aterrizó en una pista poco común, rodeada de aeronaves abandonadas. Haeyong abrió su subespacio, guardó el jet y salió con un traje hermético, protegiéndose de gases tóxicos y del contacto directo con los insectos. De pronto, figuras humanas se acercaron. Eran guerreros chinos que venían a recibirlo. El líder dio un paso al frente y se presentó. Soy un Yang, de la facción enemiga. Pero pueden llamarme Yang. Minutos después, Yang guió a Haeyong hasta un edificio oculto, donde se refugiaba el grupo de resistencia chino. Pónganse cómodos, les pidió Yang con voz firme. Pero algo llamó la atención de Haeyong. Varias personas estaban en posición de meditación. Sus cuerpos emitían una energía extraña, aunque su aspecto era inquietante, demacrados, con señales de deshidratación y ojeras profundas por la falta de sueño. Yang notó su sorpresa y explicó. Ellos están usando su energía interna para purificar el veneno en este edificio. Por eso, aquí no necesitan ese traje hermético. La palabra energía interna despertó la curiosidad de Haeyong. Yang lo miró y añadió con seriedad. En China, cuando una persona despierta, lo hace como un tipo de Murim. Desde la antigüedad, en China existieron sectas de artes marciales que aún conservaban miembros activos. Cuando los monstruos aparecieron en el mundo y las personas comenzaron a despertar poderes, aquellos artistas marciales también despertaron, pero sus dones eran diferentes. Mientras que en Corea la mayoría obtiene habilidades únicas e individuales, como el subespacio de Haeyong o la curación de su hermana Kim, los despertados del Murim cultivaban una energía misteriosa llamada energía interna. Esa energía, dependiendo de su intención y personalidad, podía desatar poderes extraordinarios. El gobierno chino comprendió rápido su potencial y reclutó a los Murim para enfrentar a los monstruos. Así nació una fuerza liderada por un hombre legendario. Bon Yang, la espada de nube del río Escarlata, de la secta del río Rojo. Yang, con un dejo de orgullo, explicó que respondieron al llamado del gobierno y cazaron monstruos. Pero el verdadero desastre fueron las guerras de licitación. Solo en Beijing hubo dos, y la dimensión vencedora se llamaba Belzebur. El veneno que liberaban era extremo, confesó Yang con el rostro sombrío. Los soldados y despertados sin energía interna morían de inmediato. Los Murim podían resistir, pero al desintoxicarse gastaban tanta energía que quedaban inútiles para seguir luchando. Al final, el portal se abrió y los insectos comenzaron a multiplicarse sin control. La resistencia se debilitaba a cada respiro. Haeyong pensó en silencio y luego preguntó. Entonces, ¿el poder de ustedes depende de respirar aire fresco? Yang asintió. Espere un momento, creo que puedo hacer algo, dijo Haeyong con decisión, entrando de inmediato a su subespacio. Allí sacó varias latas de aire envasado que había almacenado en las montañas. Pero en lugar de usarlas una por una, tuvo una idea más grande: liberar todo el aire, condensarlo en una masa y registrarlo como producto dentro del sistema PAX. Un segundo después, una corriente de aire puro brotó del portal, recorriendo todo el edificio hasta salir al exterior. Los Murim, sorprendidos, respiraron profundamente, y sus rostros comenzaron a recuperar color.
Incluso Yang, incrédulo, sintió la vitalidad regresar a su cuerpo. ¿Qué clase de poder tiene este hombre?, pensó mientras lo observaba. Recordó la vez que hablaron con el general Seon de Corea, cuando pidieron ayuda. En aquel entonces pensó que Corea estaba subestimando la gravedad de la situación, que eran arrogantes, pero ahora entendía la verdad: los arrogantes habían sido ellos. El poder de Haeyong era ridículamente abrumador. Yang se inclinó con respeto y dijo con sinceridad: «Discúlpame por cargar a Corea con esta calamidad. Gracias por ayudarnos». Haeyong, incómodo con tanta formalidad, lo levantó de inmediato. «No te inclines. Estamos luchando por lo mismo». Con aire puro en sus pulmones, los Murim podían recuperar su energía interna. Yang aseguró que podrían lanzar una operación en 3 días, aunque Haeyong insistió en que primero debían recuperarse bien. Para motivarlos, abrió su subespacio y sirvió un banquete digno de dioses. El primero en probar la comida fue Yang, quien quedó sin palabras. Luego, Yang comenzó a detallar la situación. Los insectos tienen variaciones, pero la mayoría son similares a lo que conocemos. Los más grandes, como moscas o polillas, liberan gas tóxico. Están clasificados en rangos 9, 8 y 7. En grandes grupos suelen ser de rango 8 o 9, pero si ves a uno solo, aunque parezca intimidante, probablemente sea rango 7. Cuando estaba a punto de explicar la ubicación exacta del portal en la montaña Bachman, Lancelot se tensó. Sintió algo aproximándose. El aire puro estaba atrayendo a una criatura. De entre las sombras emergió un monstruo. Un 100 pies gigantesco que arrastraba su cuerpo interminable hacia el edificio. Haeyong, al mirar por la ventana, reconoció de inmediato esas patas retorcidas y segmentadas. Aquel monstruo, que ya antes resultaba aterrador, ahora convertido en una versión gigantesca, era una auténtica pesadilla viviente. Yang lo identificó enseguida. Un 100 pies de rango 8, bastante fuerte. Aunque, comparado con los saltamontes o las avispas, ni siquiera está entre los más poderosos. En ese instante, Sol, el rey demonio, se acercó con paso perezoso. Estaba aburrida, con ganas de liberar tensión y, según sus propias palabras, hacer un poco de ejercicio. Haeyong dudaba en dejarla ir, pero finalmente, como si le estuviera presentando en un combate de videojuego, la mandó a luchar contra el insecto. Yang, preocupado, le pregunta por curiosidad si Sol acaso es inmune al gas tóxico. Un silencio incómodo se apoderó de la habitación. Haeyong no respondió, simplemente observó a Sol lanzarse al ataque. Ella cargó su energía y, en un destello, impactó de lleno contra la cabeza del 100 pies. El golpe retumbó en todo el edificio. «No importa lo hábil que sea», gritó Yang, incrédulo. «Si respira ese veneno terminará envenenada. Además, ese caparazón es casi impenetrable». Antes de que alguien pudiera reaccionar, un estruendo mayor los obligó a mirar de nuevo por la ventana. El 100 pies se retorcía, su cráneo aplastado bajo el puño de Sol. Ella celebraba como una niña orgullosa de su travesura, mientras Yang no podía dar crédito a lo que veía. «¿Cómo es posible?», murmuró. «Ni siquiera conoce la energía interna de los Murim y pelea como si dominara técnicas marciales ancestrales». Haeyong, sin comprender la magnitud de lo ocurrido, solo encogió los hombros. Para él, ese golpe no era nada nuevo. Había recibido ataques mucho peores de su hermana cuando se enojaba. Yang llegó entonces a una conclusión sorprendente. Esa mujer debe poseer el cuerpo marcial celestial. Pero el asombro se transformó en preocupación. El cuerpo de Sol comenzó a temblar hasta que, de pronto, cayó desplomada. Yang ordenó inmediatamente que la atendieran. Un tiempo después, todos se reunieron en la sala de mando. Yang explicó la estrategia con voz grave. El aire contaminado limita el movimiento. La cantidad de insectos es casi imposible de manejar en combates individuales. Los de rango 7 aún no han sido identificados. El límite para cerrar la puerta es de 3 días como máximo. El plan era simple, aunque suicida: destruir el núcleo de la puerta en la montaña Baekman, avanzando lo más rápido posible y evitando enfrentamientos innecesarios. Pero cuanto más se acercaran al núcleo, más agresivos se volverían los insectos. Sol frunció el ceño, poco convencida, pero Yang insistió. «Les transmitiremos nuestras técnicas marciales. Aunque sea temporal, aumentará sus posibilidades de sobrevivir».
Propuso combates de práctica. A Sol le asignaron a Won Rayong, experta en artes marciales. Al principio, Sol dudó, pero la determinación de la joven la convenció. «Está bien», dijo Sol con una sonrisa peligrosa, «pero no me culpes si te lastimo. Me emociono fácilmente». El choque entre ambas comenzó. Yang, emocionado, no paraba de comentar las técnicas como un maestro enloquecido, mientras Hae-young observaba sin sorprenderse demasiado. Para él, eran solo golpes normales comparados con los que recibía a diario de su hermana. Yang, al ver el estilo de Sol, comentó: «Hubiera sido mejor que se especializara en espadas». «¿Y por qué?», preguntó Hae-young. «Porque yo soy espadachín, no experto en puño». Quiso entrenar a Hae-young, pero este rechazó de inmediato. Entonces Yang trajo a Jae-son, quien sí aceptó practicar. Los entrenamientos fueron duros pero efectivos. Aunque ninguno de ellos era un experto marcial ni dominaba la energía interna, aprendieron a adaptar esas técnicas a sus propias habilidades. Los resultados fueron notorios, especialmente en Sol, que aprendió lo suficiente para mezclarse con un verdadero artista marcial. Jae-son también progresó rápidamente, dominando nuevas técnicas con la espada. Hae-young, al ver a todos avanzar, no quiso quedarse atrás. Usando su subespacio de nivel 5, mejoró su laboratorio hasta alcanzar el nivel 3, con capacidad de proyectar hologramas y simular prototipos. Se lanzó a diseñar armas para exterminar insectos. Primero, un mata-insectos eléctrico, fracaso. Luego, una versión gigante, ineficiente. Ningún intento resultaba. Carecía de conocimientos en ingeniería. Incluso consideró usar un helicóptero para arrojar vigas desde el aire, aunque el riesgo era altísimo. Fue entonces cuando escuchó una voz familiar. «¿Necesitas un pesticida?», preguntó su cuñada. Hae-young la miró sorprendido. Recordó que su hermano le había contado cómo se habían salvado gracias a ella, quien había despertado como alquimista. «Puede que no sea buena peleando, pero sigo siendo una despertada», dijo ella con una sonrisa. Y añadió: «Además, he estado usando tu laboratorio mientras estabas fuera». Hae-young no pudo evitar sonreír. La miró, luego al ciempiés muerto, y con firmeza le dijo: «Entonces hazme uno que pueda matar a esa cosa, o incluso algo más grande». Unas horas después, la ciudad seguía envuelta en un manto de humo venenoso. Las calles, antes llenas de vida, ahora eran recorridas por insectos monstruosos que avanzaban sin control. Pero no todos estaban dispuestos a permitirlo. El ejército de los Murim, junto al equipo de Hae-young, se preparaba para la contraofensiva. Yang, con el rostro sereno pero el corazón acelerado, pensaba para sí: «Solo han pasado 3 días, y, aún así, me siento más fuerte que nunca. Mi energía interna fluye con una pureza y firmeza que jamás había sentido. Todo esto se lo debo a Hae-young. ¿Cómo podría pagarle lo que está haciendo por mi país y mi gente? Le debo la vida». De pronto, un enjambre de insectos apareció a lo lejos. Yang levantó la voz para advertir al grupo, aunque por dentro ya había tomado una decisión: no se contendría. Estaba listo para liberar toda su energía en esta batalla. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Un líquido verde cayó desde el aire sobre las hormigas gigantes, que comenzaron a convulsionar y a desplomarse en cuestión de segundos. Yang se quedó helado. «Imposible», murmuró incrédulo, volviendo la mirada hacia Hae-young. En apenas 3 días, mientras los Murim acumulaban energía interna, Hae-young había creado un pesticida mortal para los insectos. Incluso el propio Hae-young, cubierto con un traje hermético, estaba sorprendido de que su fórmula funcionara tan bien. Momentos antes del ataque, su cuñada le había explicado todo con calma. Mientras se luchaba afuera, ella había aprovechado el sistema de hologramas del laboratorio del subespacio para experimentar sin descanso. Probó, falló, y volvió a probar. No consiguió un arma devastadora, pero sí algo increíblemente útil: una poción pesticida. No era dañina para los humanos, no tenía olor, y contra insectos comunes era un exterminador perfecto. Hae-young, al verlo, solo podía pensar: esto no es un simple pesticida, es un arma letal disfrazada de poción. Semanas después, en la montaña Baekman. La montaña, famosa por su belleza, ahora estaba corrompida. Una mazmorra viviente, infestada de insectos. Yang agradeció en silencio a la familia de Hae-young,
Gracias al pesticida habían atravesado Pekín sin grandes problemas. Pero ahora el verdadero reto estaba frente a ellos. Habían intentado destruir el núcleo del portal antes, sin éxito. Los insectos, aunque irracionales, lo protegían por puro instinto, y la cantidad lo superaba cada vez. Ahora, tras semanas de inactividad, nadie sabía qué clase de criaturas les esperaban dentro. El terreno tampoco ayudaba. Montañoso, irregular, perfecto para emboscadas. Entiendo tu preocupación, dijo Haeyong a Yang con una sonrisa confiada. Pero esta vez vinimos preparados para un rango 7. ¿Preparados? Claro. No olvides que tenemos a Lancelot y armas diseñadas para enfrentar monstruos de esa categoría. Yang respiró profundo, aliviado, aunque esa calma duró muy poco. Frente a lo inesperado, el rostro de Haeyong cambió de inmediato. Frente a ellos, se alzaba un saltamontes gigante. Sol frunció el ceño, nada feliz de tener que enfrentar semejante monstruo. Aquí es importante una aclaración. Para subir de rango existen dos métodos principales. Contrato oficial con la directiva dimensional, donde seres de mayor rango otorgan poder. El método primitivo, devorar enemigos y absorber sus piedras mágicas. Para criaturas inteligentes, esta segunda opción es riesgosa pero controlada. Sin embargo, para las bestias primitivas, como los insectos, no hay límite. Ellos pueden devorar sin control y crecer más allá del rango establecido. El nivel máximo para seres inteligentes es rango 7, como Lancelot. Pero los insectos podían romper esas reglas. Incluso aparecer criaturas de rango 6, aún más letales. Haeyong no perdió tiempo. Activó sus cañones y lanzó vigas contra el saltamontes. El metal impactó contra su exoesqueleto, pero rebotó como si hubiera chocado contra una muralla de acero. ¿Qué demonios?, exclamó Haeyong incrédulo. Sol, impaciente, avanzó para atacar directamente. Haeyong gritó para que usara una lanza, pero en ese instante Lancelot notó algo extraño. Se giró hacia el bosque. Los árboles parecían moverse, hasta que comprendió que no eran árboles. Eran patas. De pronto, una araña colosal emergió del humo tóxico, y el grupo quedó atrapado entre dos titanes. ¡Rápido!, ordenó Lancelot con seriedad. Suban sobre la araña. El plan parecía descabellado, pero tenía sentido. En la cabeza, las patas no podrían alcanzarlos. Era la única oportunidad de reagruparse. Sin pensarlo demasiado, Haeyong dio la orden y todos corrieron, escalando hasta la cabeza del monstruo. Allí, Haeyong colocó sus lanzas en un punto específico, listo para disparar toda su artillería concentrada. Pero Sol lo detuvo. Esa estrategia no funcionará contra el saltamontes. Aunque concentremos el ataque, su exoesqueleto es demasiado resistente. Nos tomará una eternidad, y no se quedará quieto esperándonos. Como si confirmara sus palabras, el saltamontes rugió y se lanzó directamente contra la araña. El choque era inevitable.